mis hermanos. Oh, ahora entiendo al pastor. Me cambiaron las luces y ya no veo nada. Voy a asumir que ustedes están ahí. Saludamos a la audiencia que también nos ve en línea, a nuestra audiencia que ve en México, El Salvador y Honduras, que son los constantes. Hoy tenemos a alguien de Paraguay. Dios le bendiga. Mi nombre es Juan Manuel Elizalde, no soy el pastor. Y vamos a ir directamente a la palabra. Vamos a estar en el libro de Isaías. En el capítulo 6. Y vamos a ver los primeros 8 versículos. En reverencia a la palabra, en cuanto lo encuentre en su Biblia, si se puede poner de pie, si puede. Y así yo sabré que estamos listos. Si los puedo ver. Amén. La palabra de Dios dice, lo leemos siempre en el nombre de nuestro trino Dios. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre amado, estamos ante su presencia, esperando a oír de usted. No permita que mi humanidad y mis pensamientos se interpongan en el mensaje que usted quiere traer. Quite todo lo que es carne y que su Espíritu Santo fluya. Abra los ojos, abra los oídos y prepare los corazones para que reciban el mensaje que usted ya tenía para cada uno de los que estamos aquí y de los que están en línea. Pido, mi Dios, que usted sea el que reciba la gloria en todo, y que de aquí en adelante su nombre sea engrandecido por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Una pequeña advertencia antes: yo no tengo los pulmones del pastor Martín, no tengo la energía del pastor David, y por tanto mi mensaje es un poco más calmado. Yo no voy a caminar para allá y para acá, por tanto necesito que ustedes pongan atención activamente, porque yo no voy a poder capturar su atención de la forma en que los predicadores normales lo hacen. O sea que por los siguientes 20-25 minutos vamos a poner atención, porque si no, no vamos a recibir lo que tenemos que recibir. Y segundo, vamos a tener un poco de historia antes de comenzar. Estamos hablando de 2 personajes principales mencionados en ese versículo, 2 humanos mencionados en ese versículo, y uno es el rey Uzías y el otro es el profeta Isaías. Y Uzías fue un buen rey y reinó por mucho tiempo. Y la palabra dice que hizo
lo bueno delante de Dios. O sea que llevó una prosperidad al pueblo, trajo victorias bélicas al pueblo, y el pueblo estaba bien porque él era rey. Pero al final de sus días, todo ese éxito como que llegó a su cabeza y creyó que podía hacer cosas que no le pertenecían a él hacer. Y se metió al templo de Dios sin ser sacerdote. Y Dios le dijo: tú eres rey, tu responsabilidad es diferente. Por tanto, lo castigó con lepra, y los últimos 7 años de su vida estuvo con lepra. De hecho, murió después de esos 7 años. Y el otro es Usías. Y el otro es Isaías. Isaías es uno de los profetas que tienen más escrito en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías es uno de los más largos, aparte de Salmos. Escribió bastante. Y por lo menos se aseguran de que los primeros 40 capítulos del libro de Isaías son de su mano. Al parecer sus súbditos o sus alumnos o sus seguidores escribieron el resto del libro después de que sucedieron las cosas. Pero este fue uno de los profetas que tuvo sus predicciones o sus profecías más acertadas acerca del pueblo de Israel y también acerca del Mesías. Mucha parte de lo que nosotros reconocemos a Jesús como el Mesías de los judíos viene de estos libros, de estos capítulos. De hecho, el capítulo 7 y el capítulo 23 abiertamente se lo podemos atribuir o implementar a nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver bien claro en el capítulo 23. Y estos son lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver. Y hoy vamos a ver acerca de lo que hemos visto. Y me gustó que el pastor Abisaí, sin pensar o sin saber, dijo: vamos a cantar un canto que se llama Hoy Queremos Ver. Y le quedó muy bien al tema. Amén. Amén. David, si me puedes poner el título. Vamos a comenzar y lo vamos a ver conforme van pasando los versículos, así como hemos visto en otras ocasiones cuando hemos tenido algunas de las clases bíblicas. Y les recomiendo que aprovechen la oportunidad que vamos a tener entrando mayo de estudiar el libro de Santiago. No sé si se va a grabar, creo que no se va a grabar. Y como no se va a grabar, necesitan venir. Necesitan estar aquí. Amén. Y vemos primeramente que Isaías estaba viendo lo normal, lo natural, lo que pueden ver sus ojos, lo que podemos ver todos. Y ese va a ser el punto 1. Comienza esos versículos diciendo: en el año en que murió el rey Usías. Y no fue incidente, no fue accidente, no fue al azar que escogió decirlo de esa manera. Porque lo más probable es que Isaías, al único rey que había conocido en toda su vida, había sido el rey Usías. Y que todo lo que había conocido hasta ese punto era el bienestar que había recibido a través del rey Usías. Y de repente el rey se muere. Su hijo del rey Usías era muy débil y muy dado a las tendencias del área local. O sea que favorecía la idolatría más que el servicio a Dios. Y entonces para Isaías eso lo ponía en una espiral, porque estaba poniéndose las cosas de mal en peor. Y para él era un trauma ver que el rey Usías
había muerto. Y para él había un antes y un después a partir de esos eventos. Para él era bien importante, porque le está diciendo, desde el momento en que las cosas cambiaron, desde el momento en que ya no teníamos el bienestar de tener un rey bueno, desde el momento en que ya no teníamos su protección, ya no teníamos su liderazgo, ya no teníamos lo que él nos estaba proveyendo. Y eso es bien típico de nosotros seres humanos, que nos ponemos a ver y ponemos nuestra confianza en las cosas que están enfrente de nosotros y en las cosas que conocemos y en la rutina en que nos caemos y en los líderes que tenemos. Es bien fácil aquí en Estados Unidos decir yo soy de este partido, yo soy del otro partido, y este partido hace todas las cosas bien y el otro partido hace todas las cosas mal. Y nos decimos, este gobierno va a ser bueno porque ganó mi partido. Y vamos a tener una buena economía, o vamos a tener beneficios, o vamos a tener paz porque mi partido ganó. Y ponemos nuestra confianza en hombres, en seres humanos. Pero igual que le pasó a Uzías, el fracaso siempre viene después del orgullo. Que no se les vaya a perder eso de vista. Cuando vemos orgullo, vamos a ver fracaso. En quien sea quien sea. Y les recomiendo que no veamos ese orgullo en el espejo. También Isaías en lo natural veía que estaba todo cambiando alrededor de él, que la gente estaba regresándose a la idolatría, que estaban dejando las cosas de la antigua senda, que estaban dejando a Dios y al servicio a Dios a favor de los dioses locales, de los dioses de los amorreos, de los dioses de la gente que estaba alrededor de ellos. Y se le hace bien fácil a Isaías comenzar a apuntar dedos. Mute everything except the mic. Bueno, ya estamos despiertos. Pero este es el capítulo 6. Y se me hace sorprendente que el llamado de Isaías se da en el capítulo 6 y no en el capítulo 1. En el capítulo 1 dice, a mí me tocó ser profeta durante este rey y este otro rey y este otro rey y este otro rey. Y después se pone a decirle, ustedes están haciendo todas las cosas mal. Porque en lo natural podemos ver muy claramente los errores de los demás. En lo natural podemos ver bien claramente el pecado de los demás. Y podemos ver bien claramente que nosotros estamos en lo correcto y ellos están haciendo las cosas mal. En lo natural se nos hace fácil juzgar a nuestro prójimo. Y eso le abría los ojos a otra cosa. Esto se va a poner de mal en peor. Esto se va a poner feo. Y les decía a su gente, a su propio pueblo, si no nos ponemos las pilas, nos va a pasar lo mismo que al reino del norte. Para los que no saben, a Isaías le tocó ser profeta como unos 150 años después de que se separó el reino. Comenzó el Reino Unido del reino de Israel y tuvo 3 reyes. Después del tercer rey hubo una guerra civil. Parte del pueblo se hizo el pueblo de Israel, que era el reino del norte, y parte del pueblo se quedó en el sur, que se hizo el reino de Judá. Y es en el reino de Judá donde estaba el templo, y es el reino de Judá donde estaba Isaías. Y Uzías era rey de Judá, no era rey de Israel. Pero por 150 años eso ya había pasado.
O sea que todo lo que Isaías conocía era el reino del sur. Y se daba cuenta que el reino del sur, porque estaba el rey Usías, estaba todavía siguiendo las cosas de Dios, estaba todavía sirviendo al Dios verdadero, y el reino del norte, por su pecado, había sido llevado cautivo. Y en lo natural, a Isaías se le hacía muy fácil decir: si no nos ponemos las pilas, si no regresamos a la senda antigua, si no nos podemos a servir a Dios, nos va a pasar lo mismo. Y tenía esa desesperación. Y tenía ese peso sobre él, de que veía lo que estaba pasando. Y como era profeta, podía tener visión de lo que podía pasar y de lo que iba a pasar. Y a veces uno ve las cosas pasar y dice: ¿qué hago para que no pasen? ¿Le ha pasado alguna vez eso? A mí me pasó, y iba después de la iglesia, iba caminando, ya iba para la casa, y comencé a sentir que una de mis llantas estaba haciendo ruidos extraños. Y yo me estaba pensando: ay, que llegue al QT, a la gasolinería, para poder cambiarla. Ya sabía lo que iba a pasar. Y en desesperación le iba despacito, pero iba dándole. No llegué. Sí, me tuvo que cambiarla en el lado de la carretera. Un americano se paró y me ayudó. Tenía una bomba de aire y le puso aire a mi llanta de repuesto, porque también la tenía sin aire. Pero me ayudó alguien, y Dios mandó a alguien que me ayudara. Pero yo sabía lo que iba a pasar, igual que Isaías. Isaías sabía lo que estaba pasando y se sentía sin potencia, sin poder, sin fuerza, sin autoridad para hacer que las cosas cambiaran. Y por eso lo único que podía hacer era proclamar lo que escuchaba y lo que veía. Ese mismo verso 1 dice que en el año en que el rey Usías vi yo al Señor. Y comienza la segunda parte, el punto número 2, comienza a ver en lo espiritual. Y en lo espiritual las cosas son muy diferentes. Yo ya he caminado con el Señor por mucho tiempo. Yo también tuve un antes y un después. Mi antes y mi después fue en abril 19 de 1987, donde el predicador, ya no me acuerdo cómo se llama, él es un judío mesiánico de África del Sur, que estaba dando los mensajes de Easter. ¿Cómo se dice Easter en español? De Pascua. De Pascua en la Universidad del Sur de Illinois, donde yo estaba estudiando. Y antes de que él dijera: los que quieran ser salvos vengan al altar, yo ya iba para allá. Ese fue mi antes y mi después. Y desde ese momento les puedo decir que las cosas en el espíritu son diferentes a las cosas naturales. Lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos es solamente una sombra de lo que se puede ver en el espíritu. Son muy diferentes. Y donde en lo físico, en lo natural, hay desesperación, en lo espiritual, cuando estamos cerca de Dios, siempre hay esperanza. Siempre hay ese aliento que recibimos directamente de la conexión que tenemos con Dios. Siempre sabemos que las cosas no van a permanecer así, y que si están pasando, por adversas que sean, por feo que esté, tienen un motivo, tienen una razón. Dios no hace errores. Y si nos está haciendo pasar por algo, es porque quiere prepararnos para lo que Él quiere que hagamos más tarde.
Es bien diferente. Y en ese momento que Isaías ve en lo espiritual, lo primero que ve es la gloria de Dios. Y dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y qué cambio, qué contraste. Porque hasta este momento Isaías estaba desesperado, porque estaba viendo a su pueblo en decadencia. Estaba viendo a su pueblo regresando a la idolatría. Estaba viendo, como dije al principio, las cosas que van de mal en peor. Y Dios sigue sentado en su trono. No le vemos a Dios desesperado. Hoy, ¿qué voy a hacer con esta gente? Él sigue sentado en su trono, dándonos a entender que Él siempre, siempre, siempre tiene control. De que Él sigue siendo Rey Supremo del universo. De que no importa si Usías cae y decepciona a todo un pueblo, Él sigue siendo Rey Supremo en un trono alto y sublime. Qué contraste de lo natural que estaba en ese mismo momento y lo espiritual en ese mismo momento. Vemos su gloria en lo espiritual y vemos su santidad. Y vemos esos serafines. ¿Y qué están diciendo esos serafines? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ahora, santo quiere decir completamente separado para un propósito específico. Es la definición básica de santo. Y eso nos da a entender de que Dios es completamente separado. ¿Separado de qué? Separado de la naturaleza, separado de lo que es natural. Separado de nosotros. Nosotros somos falibles, nosotros caemos, nosotros fallamos. Toda la naturaleza falla. Toda la naturaleza muere. Toda la naturaleza se pudre. Pero Dios es permanente para siempre, completamente separado. Él nunca cambia, Él nunca decae, Él nunca pierde energía, nunca pierde pureza, nunca se equivoca. Él es completamente santo. Separado del tiempo, nosotros tenemos un antes y un después. Nosotros tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de caducidad. Y Dios no. Dios está por fuera del tiempo. Él siempre ha sido y siempre va a ser. En la visión de Juan, donde ve precisamente esta misma escena, cuando él ve a las criaturas diciendo santo, 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 dice, el que fue y es y será, el que siempre ha sido, el que no cambia, el que no tiene principio ni fin. Él está por fuera del tiempo. Eso indica su santidad. Es separado. ¿Y sabe qué nos dice a nosotros en otros versículos? Ustedes también tienen que ser santos como yo soy santo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? En unas denominaciones les dicen que las mujeres tienen que traer falda larga, que los hombres tienen que tener corbata. Y eso verdaderamente no tiene nada que ver con santidad. ¿Verdad? Porque conozco una iglesia en Borneo. Borneo es en Asia, en las islas de Asia, donde tanto el predicador como la congregación están prácticamente desnudos y son santos. Figúrense.
Entonces, ¿qué son santos? El que predica con grandes palabras, en una voz que demanda autoridad. Eso es santidad, tampoco eso es santidad. Eso es teatro. Bueno, y esa es una herramienta cuando se quiere promover algún tipo de mensaje. Y si la persona que está predicando dice, esta es la forma en que mi audiencia va a recibir el mensaje, pues lo dice, pero eso no tiene nada que ver con santidad. La santidad es lo que nosotros consideramos como nuestro propósito. La santidad tiene que ver con qué tipo de separación tenemos nosotros. ¿Para qué vivimos? Eso es lo que determina nuestra santidad. ¿A quién le damos la gloria? ¿A quién servimos? ¿Para qué estamos nosotros separados? ¿Para quién estamos nosotros separados? Eso es lo que indica la santidad. Pero en lo espiritual también podemos ver una cosa bien interesante. Porque aquí Isaías, en cuanto vio la gloria de Dios, en cuanto vio la santidad de Dios, inmediatamente dice, yo no pertenezco aquí. Como que no encajo. Y sus palabras dicen, porque soy hombre de labios inmundos. Y quizás no digamos que él era un mentiroso, era un chismoso. No. Vemos que Jesús nos dice que de la profundidad del corazón habla la boca. Entonces estamos viendo que lo que él estaba viendo no necesariamente es lo que él dice, sino por qué lo dice. Y vemos que él se da cuenta de lo que está dentro de él. Él se da cuenta de lo que él verdaderamente es, cómo siente, cómo piensa. Y dice, esto no coordina con un Dios de gloria y con un Dios santo. Y dice, lo que yo merezco es ser completamente destruido. Es lo que yo merezco, porque me conozco, porque sé mi corazón. Lo más justo sería que yo fuera destruido. Y ¿saben qué? Yo un día me di cuenta de eso. Un 19 de abril de 1987. Me di cuenta de eso. Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco nada. Pero de todas maneras Dios me dice, vente de todas maneras. Si hasta este momento has hecho el mal, quiero utilizarte para hacer el bien. Si hasta este momento has utilizado tus habilidades para desviar a la gente de Dios, quiero utilizarte para enseñarles la palabra de Dios. Si hasta este momento has vivido solamente para ti, quiero que desde este momento ahora vivas para mí. Y aunque Isaías vio claramente su falta, igualmente él recibió un toque. Y en cuanto eso pasó, dijo, yo quiero servir a este Dios. Yo quiero servir a este Dios. Y ese va a ser nuestro punto número 3. Él se rindió a la necesidad que estaba viendo. Pero quiero poner un énfasis aquí, porque verdaderamente él no vio la necesidad. No al inicio. Él vio que la culpa de la gente, él vio que se estaban desviando, pero la necesidad la vio Dios.
La necesidad la dio Dios. Por eso dice, ¿quién irá por mí? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La necesidad la vio el Padre. Sin embargo, ya Isaías ya estaba rendido ante ese Dios. Y por tanto dice, lo que sea. Lo que sea. Y saben una cosa bien interesante en estos versículos. Dios todavía no le había dado instrucciones a Isaías. No le había dicho qué es lo que iba a hacer, ni a dónde, ni cuándo. Dios todavía no le decía, y vas a ir aquí y vas a decir esto. Él hizo una simple pregunta que lo ponemos en nuestros términos y en nuestro lenguaje. Está diciendo, ¿hay algún voluntario? ¿Verdad? Es todo lo que Dios hizo. Pero Isaías, después de ver la gloria de Dios, después de ver la santidad de Dios, después de haber sido tocado por Dios, por ese carbón encendido, él dice, aquí estoy yo, por favor considérenme para esto que vamos a hacer. Todavía no sabía qué, todavía no sabía cómo, pero él dice, lo que sea, y lo que sea. Amén. Espero que todos nosotros estemos o lleguemos a ese momento donde nuestros ojos puedan ver a Dios de tal manera que podamos ver su gloria, su santidad, que podamos ver su redención en nosotros y que podamos decirle, Dios, lo que sea, lo que quieras de mí. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué forma, pero heme aquí. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Espero de todo corazón de que todos los que estemos aquí, todos los que están viendo la transmisión, puedan decir un día, heme aquí. Aquí estoy, Dios. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo darte gloria? Aleluya. Aunque no lo dice abiertamente en esos versículos, Isaías también vio a Jesús. Y ese va a ser nuestro punto número 4. En esos versículos 6 y 7 vemos algo bien interesante. Cuando Isaías se da cuenta de que él no está en un lugar correcto, de que sabe que es un pecador, de que sabe que es inmundo de corazón y de labios, uno de los serafines viene, toma un carbón encendido del altar, toca con él sus labios y dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y a mí me llama mucho la atención de que el serafín tocó ese carbón con unas tenazas. Porque serafín viene de la palabra flama. Los serafines ya son seres de fuego. ¿Por qué no lo tomó con la mano? Y vemos eso, vemos, ¿por qué no? En versículos anteriores, donde dice que tenían 6 alas, pero con sus alas se cubrían en reverencia a Dios, en humildad, en respeto a Dios. Y entonces podemos entender que este acto también tiene la misma reverencia y el mismo respeto.
Y vemos entonces que ese carbón era un carbón especial. ¿Y de dónde lo sacó? Del altar. Ahora, en el templo de Dios había dos altares. Uno que era el altar de incienso y uno que era el altar de sacrificios. El altar de incienso no hace carbón, hace cenizas, porque todo el incienso se quema y se hace puras cenizas. Y todos los que hemos puesto incienso aromático en nuestras casas, sabemos de que todo se va quemando, quemando, quemando y no queda ni un pedacito, todo se hace cenizas. No es carbón. El carbón estaba en el altar del sacrificio. Y cuando el sacrificio se ponía encima, la sangre y la grasa caía sobre esos carbones. No fue el carbón, no fue la flama lo que purificó a Isaías, fue la sangre. En esos versículos podemos ver que Jesús estaba ahí, estaba presente, estaba purificando. Y en esos versículos se muestra una sombra de lo que más adelante va a ser Jesús en la cruz, por nosotros, por su sangre. Lo vemos también a Jesús en el versículo 8, cuando dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Se notan, hay un cambio. La primera es singular, la segunda es plural. ¿A quién enviaré? ¿A quién envió Dios Padre? A Jesús. Dios Padre envió a Jesús. Y después dice: ¿y quién irá por nosotros? O sea que nosotros somos enviados por Jesús. La primera es el Padre enviando la salvación. La segunda es el pueblo obedeciendo el mandato de Dios, cumpliendo la gran comisión. Aleluya. En esos versículos, en este capítulo, nos lleva a una escala. Primero vemos en lo natural, después vemos en lo espiritual, después vemos la necesidad de afuera, pero todo eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a pedir que busquen en sí en qué punto del camino están ustedes, tanto los que están aquí como los que están viendo. ¿Están todavía viendo en lo natural? ¿Están todavía concentrándose en las circunstancias que los rodean? En lo bien o mal que va en el trabajo, en lo bien o mal que va en la escuela, en lo bien o mal que va con la familia. ¿Están todavía confiando en lo que los demás van a hacer por ustedes, lo que el gobierno puede hacer por ustedes, lo que la iglesia puede hacer por ustedes? ¿Están todavía en lo natural? ¿O están comenzando a ver la gloria de Dios? ¿Están comenzando a ver que Dios vale la pena seguir? De que es un Dios santo, de que es un Dios glorioso y que es un Dios que nos redime. ¿Estamos comenzando ese paso? ¿O estamos diciendo ya desde hoy en adelante, lo que tú me pidas, Dios, lo voy a hacer sin protestar? De hecho, con gusto. Y no les voy a decir: vengan aquí al altar. Si quieren, el altar está abierto. Pero lo que sí quiero decir, que no dejen esto como un mensaje nada más. Evalúen su vida. Evalúen en verdad lo que están haciendo, en qué punto están. Y les exhorto a que tomen el siguiente paso. Si están en lo natural, vengan a Cristo. Vengan a Jesucristo.
ríndanse ante Él. Si están en lo espiritual, comprométanse al servicio. Y si ya están en el servicio, busquen en qué servir. Amén. Le voy a pedir al pastor David que venga, nos cierre el servicio, y si necesitamos orar, hay que orar. Amén.